Bueno, pues hola a todos, buenas noches, buenas tardes a los que nos estáis viendo de Latinoamérica y bueno, de otras partes del mundo. Gracias por uniros hoy a la webinar de control de cargas en fútbol amateur y fútbol profesional. Para que sepáis un poquillo quién es el ponente que va a transmitir pues, estos conocimientos a vosotros, deciros que se llama José Fajardo. Actualmente trabaja en el Albacete femenino, en la Liga Iberdrola. Y bueno, darle las gracias por sumarse a esta iniciativa y daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando también por sumaros a esta charla y esperamos que sea pues una webinar en la que nos aportemos mutuamente conocimiento todos, que sepáis que la webinar dura media hora y que dejaremos una ronda de 15 minutos de preguntas en las que a raíz de la webinar vais a poder o vamos a seleccionar algunas preguntas para que Pepe nos las responda al final si sale o surge alguna duda. Así que, dicho esto, gracias Pepe por estar aquí, gracias a todos por estar aquí y esperemos que desde Fusion Fútbol disfrutéis la webinar gratuita. Vale, perfecto. Lo primero de todo, buenas tardes a todos. Dar las gracias a Gaby en especial, que es con el que más trato he tenido estos días, y a Efficient Fútbol por permitirme poder tener este rato y compartir este tiempo con todos los que vais a escuchar esta charla. En una primera idea, esta charla va a consistir pues eso, en ver cómo controlamos las cargas en fútbol amateur y profesional. ¿Quién soy yo? Bueno, pues como ha dicho Gaby, yo llevo 4 o 5 años en el Albacete Balompié. He estado pasando desde las categorías infantil cadete hasta la categoría filial, ayudando especialmente con el control de cargas, filial masculino, hasta estos últimos 3 años, donde llevo pues 2 años como preparador físico en el primer equipo femenino en primera división y el año pasado en Reto Iberdrola en segunda división. Y este año me encuentro en la posición de redactador de este primer equipo y preparador físico del equipo filial. Así que, bueno, en primer lugar, vamos a empezar con una aproximación teórica de por qué es importante controlar las cargas en un equipo, ¿vale? Lo primero de todo, hay investigaciones que nos dicen que hay mucha relación entre esta carga de entrenamiento o carga de trabajo y las lesiones, especialmente pues, en muchos deportes, rugby, pero en este caso vamos a tratar de fútbol. Esta carga de entrenamiento, como decimos, además de prevenir lesiones y reducir lesiones, o reducir, mejor dicho, ese riesgo de lesión, sirve también para mejorar el rendimiento del equipo. Y además nos sirve también a nivel más específico para mejorar incluso la potencia aeróbica máxima, que es muy importante, como sabéis, para el mundo del fútbol, ¿no? Principalmente nos podemos encontrar con dos tipos de cargas, ¿vale? De control de cargas. Lo primero, la carga interna, ¿vale? Que viene a ser toda aquella carga que va directamente relacionada con el jugador en cuanto a frecuencia cardíaca y en cuanto a percepción subjetiva de esfuerzo, ¿vale? Y el control de carga externa, como podemos ver a la derecha, que viene a ser pues todo tipo de acciones registradas, en este caso con GPS, acelerómetros, que se producen de forma más objetiva, además, que una percepción subjetiva de esfuerzo, como vemos en la carga interna. En primer lugar, vamos a meternos de lleno con, pues a nivel profesional, estoy en un club que puede darme recursos para trabajar con GPS, poder monitorizar todas estas cargas de entrenamiento de forma objetiva, como digo. ¿Y qué tengo que valorar? Pues al final un GPS me puede dar miles de datos, pero al final yo tengo que ser muy concreto y centrarme mucho en qué es lo que quiero valorar. En un partido se producen muchas aceleraciones, muchas deceleraciones, bastante distancia de alta intensidad, mucha más distancia total, en torno a 10-12 kilómetros por partido. Pero al final cada jugador, según sobre todo su posición y según su tipo de esfuerzo,
va a tener un perfil u otro. ¿Qué quiero decir con esto? Habrá jugadores que hagan 12 kilómetros en un partido, pero cuya distancia de alta intensidad será menor que un jugador, por ejemplo, que hace poca distancia total en un partido, pero que por lo contrario sí que completa esa distancia de alta intensidad, ¿vale? Bajo mi punto de vista, yo lo que he venido trabajando con GPS estos últimos años, por suerte, lo que más incidencia tiene en cuanto al rendimiento es la distancia de alta intensidad, como vemos aquí, distancia zona 4, zona 6, que son aquellas distancias que se recorren por encima de los 14 km por hora. Velocidad máxima, total de carga de aceleraciones, ¿vale? En función de esta carga de aceleraciones nos interesará, pues, si un jugador sobrepasa esas aceleraciones en un entrenamiento, meter después del entrenamiento un trabajo suplementario para, pues, poder compensar esas aceleraciones con un trabajo excéntrico de isquios, por ejemplo. Distancia total de cada sesión o de cada partido. De aceleraciones, como digo, también muy importantes para saber si un jugador no ha llegado a esas deceleraciones, meter ese trabajo complementario. Y los metros por minuto, un indicador muy importante de la intensidad, sobre todo de la sesión, ¿vale? Esto sobre todo es un gran resumen de los valores que yo más destacaría de estos valores que nos dan los GPS como carga externa. Y después a nivel equipo, pues ¿cómo me iría? Cada sesión va a tener lógicamente un valor registrado de cada uno de los ítems que queremos registrar en los GPS. Y lo más importante es que las exigencias que nos da un partido en el fin de semana puedan ser cubiertas durante la semana. ¿Cómo lo haría? Oye, ¿todos los días tengo que hacer 10 kilómetros? Pues evidentemente no. Hay días, por ejemplo, mi metodología que más me gusta realizar es los miércoles cubrir esas aceleraciones y deceleraciones que más se pueden producir en partido con esos juegos reducidos o espacios más pequeños. Y el jueves, por ejemplo, sería un buen día para cubrir esa distancia total mediante un 11 para 11, por ejemplo, o espacios mucho más amplios, y esa distancia de alta intensidad. Luego hay más valores que nos puede dar un GPS, como por ejemplo, en este caso nosotros que usamos Catapult, nos dan el imbalance, que significa qué cantidad de veces o qué porcentaje de veces apoyo más una pierna respecto a la otra, lo cual además nos puede indicar pues, el posible riesgo de lesión que tiene un jugador o jugadora en este caso, pues porque a lo mejor apoya más el 10% la pierna izquierda que la derecha y es porque tiene sobrecargada la pierna derecha en este caso. Entonces, con eso también podemos jugar. Si es que el jugador o jugadora nos, entre comillas, oculta bajo su no beneficio esa información y nos lo puede, digamos, chivar. Por tanto, es importante controlar este porcentaje de acciones que se realizan para ver si cada sesión que yo realizo cubre o no esas demandas de partido para, pues, digamos, poder entrenar y poder estar preparado para las exigencias del partido del fin de semana. Pero claro, todo esto que hemos dicho es muy bonito, con GPS y perfecto en fútbol profesional, pero claro, oye, mi club es un club humilde, no tenemos recursos para nada, no podemos pagar ni una bici. Prefiero pagarme una bici a un GPS. Perfecto. Hoy día lo que sí tenemos muchos o la gran mayoría es facilidad en cuanto al acceso a tecnología. Nosotros en el Albacete femenino lo que hemos venido haciendo estos 2 últimos años y lo que seguimos trabajando es con el formulario de Google, ¿vale? Para poder controlar esta carga de entrenamiento. En primer lugar, ¿qué debemos o qué deberíamos controlar? Pues 2 aspectos, previo a la sesión y posterior a la sesión. Previo a la sesión, ¿qué nos encontramos? El wellness, ¿vale? Por la bibliografía y por la literatura está muy trabajado. Esta, digamos, suma de valores o de ítems que tenemos en esta tabla, ¿de acuerdo? Tenemos fatiga antes de la sesión, calidad del sueño, daño muscular general, estrés y estado de ánimo. Todos estos valores van de 1 a 5, ¿vale? Donde el jugador de forma sincera y de forma sencilla lo respondería para que nosotros como entrenadores tuviésemos esta información. Si me permite, Gabriel, voy a salir y voy a explicar cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Sí, perfecto, Pepe, lo que quieras. No sé si se ve la pantalla de internet. Estamos viendo ahora mismo la presentación todavía.
Vale, a ver si se... No sé cómo hacerlo, si se cambia, si no se cambia. Dime si no y lo explico con las fotos, no hay problema. De momento seguimos viendo la presentación, Pepe. No sé si es porque compartiste solo la pantalla de la presentación o... Vale, bueno, pues volvemos si quieres a la presentación y lo explico con las imágenes. Vale, bueno, pues lo que vemos aquí es... confírmame, Gabri, si se ha pasado de diapositiva, eso sí, por favor. Sí, estamos viendo Vale, el perfecto. cuestionario. Perfecto. Bueno, pues tenemos las diferentes preguntas que hemos visto con anterioridad, ¿vale? Las 5 preguntas del wellness previo a la sesión, donde nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarle, como digo, a la jugadora esa respuesta, ¿vale? De forma de un emoticono o de cualquier forma que nos pueda facilitar que la jugadora lo responda de forma muy rápida y sencilla. Además de estas preguntas, la fatiga previa a la sesión, como habéis visto, va de 1 a 5, pero nosotros lo preguntamos de 1 a 7. Esto lo realizamos también para que nos valga tanto para este wellness como para después, lo que comentaremos, no me quiero adelantar, Total Quality Recovery, ¿vale? Lo comentaré después, como digo, el por qué lo hacemos así, pero bueno, lo preguntamos de esta forma diferente. Además de estas informaciones, este volcado de datos que nos da formulario de Google, ¿vale? Pues nos dice todos los nombres, toda la información, si tiene molestias, si no, si puede entrenar, si no, las comidas que realizó en el día anterior, el nivel de hidratación de 1 a 8 con la escala de Armstrong, ¿vale? Que va en función del color de la orina y es algo más subjetivo, ¿vale? Y las horas de sueño. Todo esto nosotros lo volcamos, como veis, a un Excel con el que trabajamos y nos da automáticamente una serie de datos, ¿vale? En primer lugar, nos da la suma total del wellness, ¿vale? La suma total de los 5 valores que hemos visto, donde pues, nos salen valores pues, de 11, 14, 18 en algunos casos, ¿vale? Cuando este valor de 1 a 5, como veis, supera el número 3, si es 4 o si es 5, ya se considera un elemento a tener muy en cuenta para controlar la carga de ese día. Lo más pues esta jugadora, además de coincidir todos estos valores, el wellness que tiene es muy alto comparado con la media del equipo. Entonces tendríamos que tenerlo muy, muy en cuenta. Después de esto, como hemos preguntado, las horas de sueño, que también las controlaríamos, y cuantas menos horas, pues evidentemente peor. Y después, como hemos comentado, Total Quality Recovery. Este cuestionario, validado y también comprobado su relación con las catecolaminas, lo que nos dice y nos puede servir es para comprobar el índice de fatiga de una jugadora o de un jugador sin tener que hacer una prueba diagnóstica de laboratorio, por así decir. Estas catecolaminas, que son las equivalentes al Total Quality Recovery, que es el cuestionario, son indicativos de pues esa sobrecarga que tiene el jugador o esas, digamos, DOMs que solemos llamar, agujetas, hablando de forma más coloquial, de un jugador o una jugadora. Por eso es tan rápido de responder y nos da una información muy útil del índice de recuperación de un jugador o una jugadora. Y después de eso, bueno, como lo veis aquí, el cuestionario real de 6 a 20 tiene estas preguntas, ¿vale? Pero nosotros lo hemos adaptado de 1 a 7 con franjas de 2 en 2 para poder realizarlo de forma más coloquial, digamos, más útil. Y por último, el tema nutrición, como hemos comentado, el número de comidas día previo, que deben ser 5, y el nivel de hidratación, que como hemos comentado, va de 1 a 8, donde 1 es un nivel muy, muy hidratado, que sería un color de orina transparente prácticamente, y el nivel 8, que sería el máximo en la escala de Armstrong, que sería severamente deshidratado, que sería un color pues, más oscuro, más marrón de orina. Después de tener todos estos datos y de poder valorar esta suma total del wellness, lo que tenemos también son valores a nivel individual y diario. Es decir, estos valores previos a la sesión lo que me dan es una estimación de cómo va la jugadora. Entonces, si por ejemplo esta jugadora número 5, observamos que el dolor muscular, ¿vale?, ha ido evolucionando de 5, 4 a 3. Esto es buena señal, significará que después del partido estuvo muy fatigada,
y se ha recuperado, o por el contrario, si esta gráfica estuviera al revés, pues sería a tener muy en cuenta para controlar la carga de esa jugadora. ¿Cómo controlaría la carga? Abriendo un paréntesis, para los que no, bueno, pues digáis, vale, pero ¿cómo le quito carga? Bueno, pues dependiendo de lo que nos interese, si nos interesa, por ejemplo, es una jugadora que además está tocada de aductor, pues la puedo meter de comodín, pero que no meta muchos golpeos, por ejemplo. O no siempre meter de comodín es una solución. Entonces, tengo que valorar y jugar con qué me interesa que haga, qué me interesa que no haga. Me interesa que haga más sprints, menos sprints, más golpeos, menos golpeos. Bueno, pues en general esto sería lo más útil para ver la tendencia semanal de cada jugador. En este gráfico, lo que quiero que observéis es lo que hemos tratado ahora mismo, ¿vale? Que es el previo a la sesión, el wellness, ¿vale? Donde los valores van de 0 a 25, que es el máximo que puede obtener una jugadora, ¿vale? Después valoraremos el tema de posterior a la sesión, ¿de acuerdo? Vamos con el post-sesión, vamos a probar, Gabriel, a ver si podemos con el Excel y ahora sí nos deja y lo puedo explicar bien. No sé si se ve la pantalla. Se ve el PowerPoint, Pepe, Todavía pero no. Vale. no sale de ahí. Vale. ¿Puedo probar a dejar de compartir y compartir con el Excel? ¿O vamos a tardar mucho tiempo? No, lo que necesites, Pepe. Vale, pues dejo de compartir y comparto a ver si nos deja con el Excel. Vale, ahora sí nos va a dejar. Sí, ¿verdad? Sí, Pepe. Vale. Bien, pues después de la sesión, nosotros también le preguntamos a la jugadora por el formulario Google, como hemos dicho, esta percepción subjetiva de esfuerzo. La percepción subjetiva de esfuerzo son valores numéricos que veremos ahora a continuación en la diapositiva, que van de 0 a 10, donde pues la jugadora de forma subjetiva nos dice cómo le ha resultado de intensa esa sesión o de exigente esa sesión. Con ese valor que nos da la jugadora, lo que nosotros hacemos es hacer un cálculo semanal de esa carga de entrenamiento. Esto quizás es la parte más importante de todas, por eso me vengo al Excel para hacerlo de forma más práctica. Vamos a hacerlo todo con la jugadora número 1, ¿vale? Esta jugadora número 1 llega el lunes y nos dice una percepción de esfuerzo de 4, ¿vale? Y los minutos de la sesión ese día han sido 90. ¿Cómo computo yo los minutos de la sesión? Bien, yo a mi nivel personal, hay preparadores físicos que lo hacen diferente. Lo que hago es, desde el calentamiento en campo, no la activación previa en el gimnasio ni demás, desde el momento en el que salen a campo a calentar, a hacer movilidad, empieza a contar ese tiempo. Y cuando acaban, antes de estirar, cortaría ese tiempo, ¿vale? Hay preparadores que cuentan los estiramientos, hay preparadores que no cuentan el calentamiento. Mi punto de vista es desde que está en el campo hasta que acaba de hacer entrenamiento de campo, digamos, fútbol, ¿vale? Estiramiento lo sacaría de ahí. Después de eso, lo que hacemos es multiplicar estos minutos de la sesión por la percepción de esfuerzo de la jugadora y nos da un valor que se llama unidad arbitraria, ¿vale? Ese valor, en este caso es 360, ¿vale? Pero el miércoles que queremos apretar más, pues es un 8 de percepción de esfuerzo y son 100 minutos, ¿vale? Y nos sale 800. Como veis aquí, esta carga es la carga total que va sumando cada día esta jugadora, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué me dice a mí ese valor, ¿vale? Pues bien, vendríamos a valorar todas las semanas de toda la temporada. ¿Cómo? Bien. Aquí tendríamos el micro que hemos pasado, ¿vale? Este valor que hemos sacado entre todos, como habéis visto, que es 1160, que lo tenemos aquí, 1160. ¿Vale? Entonces, aquí en la aguda crónica, lo que nos dice esta aguda crónica, y veremos la justificación de por qué la vamos a tratar después, es la relación de la carga respecto a una media de 4 semanas. ¿Cómo la calculamos? Bien, en primer lugar, yo tengo unas cargas de trabajo, ¿vale? No puedo hacerlo con una sola, tiene que ser por lo menos 4 semanas, ¿vale? Imaginaos que en el microciclo 5 hemos tenido una carga de 1800, ¿vale? Calculada de la forma que habéis visto anteriormente. Lo que aquí me interesa es calcular la crónica
que es la media de las 4 últimas semanas, incluyendo la última que hemos trabajado, ¿vale? Es decir, sería una media de estos valores que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale, la lié. Vamos a hacerlo más fácil, como lo tenemos aquí. Vale. Esto es un poco así y así. Vale. Esta sería la fórmula que vemos aquí arriba, cómo calcular la crónica, la media de las últimas 4 semanas. A partir de aquí, lo más importante es este valor. Este valor, según la bibliografía, debe ser un valor inferior a 1,2. Lo que nos relaciona la aguda crónica es la carga de la última semana, ¿de acuerdo? Relacionada con la media de las últimas 4, incluyendo la propia que divide, ¿vale? De tal modo, la calcularíamos. Aguda crónica, aguda, esta última semana, entre el promedio que hemos visto de estas últimas 4 semanas. Y el valor, como veis, es inferior a 1,2, ¿de acuerdo? Vale, esta sería la forma de calcularlo. Después de esto, seguiríamos haciéndolo para todas las semanas y esto arrastrando la fórmula micro a micro, ¿vale? Semana a semana. Partiendo de aquí, vámonos al PowerPoint. De nuevo, dejo de compartir. Comparto la presentación. Vale. Bien, pues un breve repaso de lo que hemos visto en el Excel, de forma más pausada. Unidad arbitraria, recordamos que es el valor que tenemos en cuenta para controlar la carga, que es igual a minutos por percepción subjetiva del jugador. Percepción subjetiva de esfuerzo o escala de Borg, ¿vale? Es la que tenemos aquí, un poquito pequeñita, ¿de acuerdo? Pero sería con un valor numérico que el jugador o jugadora nos pueda decir qué tan exigente le ha supuesto la sesión. La carga semanal, que es la suma de cada carga de cada día. La carga previa de la semana anterior, ¿vale? Que como hemos visto en el Excel es fácil de calcular. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Bueno, pues a ver si esto va y me quiere hacer caso. Ahora. Lo importante aquí es que esta semana que tenemos ahora mismo actual de trabajo, ¿vale? No deba ser superior a un 10% de la semana anterior. ¿Por qué? Porque la bibliografía nos dice que cuando esta semana que tenemos aquí sobrepasa en más de un 10% la carga de la semana anterior, hay un riesgo de lesión muy elevado. Por eso aquí nos dice el porcentaje de la semana previa, que debe ser, pues como digo, inferior al 10% respecto al anterior. Es extenso, ¿vale? Y después la carga aguda crónica para que el valor, en este caso que tenemos, sea inferior al 1,2, ¿de acuerdo? Este valor debe ser menor que 1,2, después lo veremos y después veremos bibliografía donde podemos apoyarnos para evitar ese riesgo de lesión. ¿Vale? Igual, el porcentaje de carga que debe acercarse al 100% para que esta carga sea la que obtengamos en esta semana. Y de forma rápida repasamos la aguda crónica, donde el valor debe ser menor a 1,2, donde tenemos pues los microciclos que hemos calculado, el último microciclo que se incluye en la crónica y la división para calcular este valor. Después, de forma gráfica y muy rápida y visual, podemos observar, gracias al Excel que nosotros utilizamos, pues la actualidad en qué aguda crónica se puede encontrar la jugadora. Esta jugadora, por ejemplo, sería a lo mejor porque la semana anterior no tuvimos datos, por eso hay que saber interpretar muy bien esta información. Es decir, no por estar en un 88 esta jugadora se va a lesionar. Hay que ver muy bien el por qué me obtiene un valor mayor al 1,2 y por qué no. Por ejemplo, esta jugadora vino de lesión, por eso en alguna semana no tendríamos ese valor, pero tiene que ser el valor de esa semana. No puede ser saltarme una semana y calcular 2 y 2. Tienen que ser las 4 consecutivas. Después, de forma gráfica, podemos ver el porcentaje respecto a la semana previa, ¿vale? Como decimos, el 110%, un valor máximo para observarlo de forma muy rápida. Y el porcentaje respecto a la aguda crónica óptima, ¿vale?
Después, también podemos obtener, gracias a estos datos de unidad arbitraria, dividiendo por posición cada jugadora, pues qué carga ha obtenido en cada sesión de entrenamiento. Todo esto de forma subjetiva, como digo. Podemos encontrar la suma total de cada posición de cada sesión y la suma total por día, para ver para ver la carga semanal de cada día y para ver la carga por posiciones. Oye, pues a lo mejor la mediocentros llevan todos los días mucha tralla o las extremos poca, o bueno, pues ya ahí ajustaríamos un poco en función de lo que nos interesara. Como hemos visto anteriormente, hemos enseñado solo la parte previa y ahora vamos a enseñar la parte posterior, ¿vale? Posterior a la sesión, carga unidad arbitraria. ¿Cómo lo calculamos? El porcentaje respecto a la semana anterior. El porcentaje que hemos visto que debe ser inferior al 110%, lo tenemos en esta línea I, en este caso, ¿vale? Esta gráfica que relaciona la carga previa y la carga posterior a la sesión nos dice la siguiente información. Como veis, esta jugadora que señalo con el circulito está muy a la derecha, es decir, tiene un wellness muy malo, pero una carga muy baja. Oye, pues hay que valorarla. Casualmente esta jugadora, como hemos visto anteriormente, estaba mala. Durmió poco, todas esas cosas que hemos visto coinciden con esta situación. Entonces hay que valorarlo, ver el porqué, o a lo mejor está lesionada. Todo este grupo de jugadoras que vemos en el espacio azul tienen un buen wellness, porque tienen un wellness bajo, es decir, están bien, y además tienen una carga muy bajita, están menos del 80%. Con lo cual, lo que nos quiere decir este gráfico es que podemos aumentar esta carga de estas jugadoras, porque están bien de wellness y por debajo de la carga que tienen que tener en esa semana. Y por último, lo que vemos aquí es, en este espacio verde, todas aquellas jugadoras que están cerca del 100% y que tienen un buen wellness, que están en un estado correcto, óptimo, para poder competir. Acabamos con la bibliografía. ¿Por qué es importante controlar esta carga aguda crónica que tanto lío conlleva y tanto follón tiene? Es porque, bueno, en un estudio reciente de 2020 se ha comprobado que existe un mayor riesgo de lesiones sin contacto cuando esta exposición acrónica, en este caso desaceleraciones, se puede calcular de cualquier factor de GPS o de percepción subjetiva de esfuerzo, fue baja, y la aguda crónica fue alta, mayor que 2. Entonces, el objetivo de esta investigación lo que nos dice es que hay que aumentar esa exposición a la carga crónica y evitar picos que se acerquen a 2. ¿Cómo aumento yo esa exposición a la crónica, a la carga, perdón? Pues muy sencillo. Teniendo en cuenta que el aumento de carga debe ser inferior al 10% para garantizar que ese riesgo de lesión no exista, evitando pues, que sea de 1000 a 2000, evidentemente sube el 100%. Pero subiendo poco a poco ese 10%, voy a ir aumentando poco a poco esa carga crónica y, por tanto, ese valor agudo entre el valor crónico no me va a afectar para que sea tan grande, que sea mayor a 2, ¿vale? En segundo lugar, se comprobó en esta investigación de 2017 que cargas semanales en la pretemporada entre 1.500 y 2.120 de unidad arbitraria tuvieron mayor riesgo de lesión que un grupo que tuvo menor de 1.500. La carga aguda crónica entre 1 y 1,25 tuvo un menor riesgo de lesión, como hemos comentado. Y por último, dos estudios recientes, 2019 y 2020, encontraron que una carga aguda crónica alta llevaba un doble o 4 veces más posibilidades de tener una lesión comparado con una aguda crónica más equilibrada. Por tanto, estas cargas de trabajo crónicas bajas, aparte de eso, cargas de trabajo crónicas bajas conjunto con una aguda crónica bajo se relacionaban con lesiones. ¿Esto qué quiere decir? Que también es malo desentrenar, no es tan bueno, o sea, es bueno entrenar lógicamente hacia arriba y por el contrario, si entreno hacia abajo y voy, oye, que sea 1,2, que sea 1,2, que sea 1,2, me puede llevar a tener más riesgo de lesión. Por último, otros aspectos de control de cargas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy día se encuentran muchas aplicaciones móviles que situando con un pulsómetro te pueden dar esa variabilidad de frecuencia cardíaca, la distancia entre latido y latido, y predecir si un jugador está muy fatigado o no y el riesgo de lesión que conlleva. En caso de la mujer, hay aplicaciones que nos dicen el ciclo menstrual o qué fases tiene la jugadora
para poder individualizar el trabajo de fuerza. Y por último, y lo más importante... José, ¿qué aplicación recomendarías a la gente? Porque seguro que se lo está preguntando. Vale. A ver, de la variabilidad de frecuencia cardíaca, si me permites, te lo voy a mirar en un segundo. Elite HRV, ¿vale? Elite Heart Rate Variability, en este caso, ¿vale? Es con un icono negro. Y de ciclo menstrual, yo recomendaría Fit R Woman, ¿vale? Fit R Woman, además, creo que no es de pago. Y bueno, de variabilidad de frecuencia cardíaca hay algunas que sí lo son. Lo más difícil aquí es convencer al jugador, en el caso de la variabilidad de frecuencia cardíaca, de que es muy importante para su rendimiento. Yo al final, pues al tener jugadoras en el equipo filial tan jóvenes y demás, y pues no poder controlar tanto eso y tener ya los GPS, pues no lo controlo, pero sí que veo útil que 5 minutos al día pueda dedicar a la jugadora a ponerse un pulsómetro y con la propia aplicación poder decir, oye, pues tengo tanta variabilidad de frecuencia cardíaca, mister, te lo pongo en el pre, pum, y así te llega esa información, ¿no? Por eso digo, al final, recursos, sí, necesitas un pulsómetro para cada jugador, por eso al final yo no lo puedo llevar a cabo con tanta garantía. Y bueno, lo último y final, hablar con la jugadora. De nada me sirve tener los numeritos en verde, como habéis visto, si la jugadora no está bien, o por el contrario, de nada me sirve tener los numeritos en rojo o en azul si la jugadora me dice que está perfecta. Si yo llego a la jugadora y le digo, oye, ¿cómo estás? Y me dice, oye, pues tengo un poco de molestias en el isquio y a lo mejor me sale que le tengo que subir carga, pues lógicamente no se la subiré. O por el contrario, si esa jugadora me dice, oye, creo que estoy bien, me puedes apretar más, y yo veo que está en el 120%, y a lo mejor digo, pues no le voy a subir más, la dejo como está o le voy a apretar un poquito porque es lo que me pide. Y nada, por último, muchas gracias de nuevo. Espero que os haya gustado, que no haya sido muy lioso en la explicación. Y cualquier duda que tengáis de la presentación, pues me podéis hacer llegar la duda a este correo. Vale, perfecto, José. Nada, empezamos un poquito con turno de preguntas, si quieres, que era un poco lo que... Había algunas preguntas por Instagram que lo habíamos hecho en los días posteriores a la charla, días anteriores a la charla, por si había dudas un poco antes. Creo que tenías tú ya 3 de ellas, si no te las dejo, te las voy diciendo sí, yo. las tengo todas más o menos apuntadas, sí. Vale, pues venga, empieza tú si quieres con las primeras y luego vamos dejando algún turno para los que vayan planteando por el chat y vamos contestando a poco. Perfecto, muy bien. Nada, a ver, las primeras preguntas yo las tengo un poco en orden. ¿Cómo realizarías la fuerza de gimnasio en fútbol amateur con una buena técnica correcta? ¿O cómo la corregirías? ¿Vale? En primer lugar, yo creo que aquí lo más importante es dedicar el tiempo. Lo más importante es que sepamos esa inversión de tiempo que hacemos, hacia dónde queremos llegar y lo que nos va a dar. Lógicamente hay maneras y maneras. Yo, por ejemplo, con el equipo filial femenino, lo que empecé a hacer es, pues todas en un círculo, durante 10 minutos, haciendo pues sentadillas, peso muerto unilateral, y poder ir corrigiendo de forma unánime, vamos, controlar a todas. Después ya poco a poco, en cada tarea ya pues a la jugadora que no lo haya cogido, pues se lo vas corrigiendo poco a poco, pero ya no es empezar con el grupo de cero. Y luego en esa misma pregunta, preguntaba no sé quién fue, qué recomendaba hacer en ese caso. ¿Trabajo con controlada la carga o con peso libre? Bueno, yo voy a comentar mi punto de vista, cómo yo lo trabajo. Lo primero es calcular el perfil de fuerza-velocidad de ese jugador o esa jugadora. El perfil fuerza-velocidad se puede hallar con muchas aplicaciones, de pago, lógicamente, pero bastante económicas, de Carlos Balsalobre, que seguramente lo conoceréis. Y si no, y si podemos disponer de un encoder, sería la leche. Pero bueno, como la mayoría de esta charla vamos a ir orientados hacia el fútbol amateur, pues sería con una aplicación. A partir de tener ese perfil de fuerza-velocidad, donde nos dice la relación de la velocidad a la que ejecuto cada carga de peso de trabajo, lo que yo realizaría sería trabajar o con el carácter del esfuerzo, con el RIR, ¿vale? El RIR es la repetición en reserva, que viene a ser, pues te sitúas en un peso donde puedas hacer
10 repeticiones y ya tienes un RIR de 2, ¿vale? Es decir, haces 8 sobre 10. Te dejas 2 repeticiones en reserva. Yo lo trabajaría así, de forma algo más controlada, pero no le dejaría con 20 kilos, 6 repeticiones, 3 series y a darle. Yo lo controlaría en la medida de lo posible y de esa manera. Lógicamente no llegar nunca al fallo, porque pues, se ha comprobado que lógicamente no es beneficioso en nuestro deporte. Y bueno, espero haber solucionado la duda de este chico, de esta chica, para, bueno, si no, y está en el chat, lo puede escribir y ajustamos. Después, ¿cómo progresarías los ejercicios para que tuviera una transferencia en campo? Bueno, en primer lugar, hilado con esta pregunta, es tener una base de buen trabajo de fuerza. Es decir, de nada me vale empezar ya transferencia a campo. Por tanto, esa progresión sería primero un buen trabajo de base, que tenga una buena estructura a nivel muscular, que tenga una buena técnica de los ejercicios más básicos, y a partir de ahí meter ya el trabajo más útil a nivel fútbol, ¿no? El trabajo unilateral y el trabajo excéntrico, que se ha comprobado pues, que mejora cambios de dirección y mejora el rendimiento en sprint. Además, el trabajo de mejora de salto. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Pues para que tenga transferencia, en el día a día intentamos agrupar tareas. Por ejemplo, una posta que sea trabajo de sentadilla donde trabaje cuádriceps, después un trabajo compensatorio de trabajo de glúteo y después un trabajo de aplicación de salto y remate. Pues ahí ya tendríamos esa transferencia con el trabajo de sentadilla al salto y remate. No sé si eso respondería a esa pregunta. La verdad, ahí si está y lo quiere aclarar, pues lo hablamos. Después, ¿tienes algún criterio a la hora de ponderar las tareas y separarlas en el caso de control de cargas? Bueno, a nivel personal, empecé la temporada con un tema que vi también en literatura, que venía a hablar de cada carga para pues, un juego reducido con 8 jugadores, 3 equipos, 2 comodines, porterías pequeñas, no porterías, y al final esa estimación de esa carga antes de hacer la sesión no me daba a mí una información real, me cambiaba un poco lo que realmente luego iba a ser esa sesión. Entonces, a nivel post-sesión, pues ya habéis visto todo el enrollo que conlleva controlar un solo día, en este caso, como para tener que ir controlando tarea a tarea. Es cierto que en caso de investigación sí que puede ser útil, pero en caso de utilidad a nivel diario para el equipo, yo personalmente no le he encontrado utilidad respecto a tiempo y beneficio. Y luego, respecto al entrenamiento metabólico que pueda sustituir un partido suspendido. Lo primero, siempre que hay un partido suspendido o siempre que hay un entreno compensatorio, lo que tenemos que conseguir es cubrir las distancias de alta intensidad. Ya sea con sprints de forma introduciendo una finalización, siempre en la medida de lo posible con balón. ¿No hay espacio? Bueno, pues este fin de semana precisamente con el tema de la nieve, aquí en Albacete nos pasó, se suspendió un partido y hicimos un Zoom. En ese Zoom lo que hicimos fue un trabajo de fuerza preventiva de cada jugadora de forma individual, con su trabajo pues, de isquios, con Nordic, sentadillas unilaterales y demás. Y después de cubrir ese trabajo de fuerza hicimos un HIIT con varias series de Tabata para cubrir a nivel frecuencia cardíaca y cardiovascular. Y bueno, pues al final, dentro de ese Tabata incluíamos el tema de saltos, el tema de deceleraciones y el tema de un poquito propio, caídas e impulsos. Ahí lo más difícil es cubrir esas distancias de alta intensidad, pero bueno, hay que adaptarse y ir viendo pues lo que tenemos que ir haciendo. Ya habrá un día más para poder cubrir esas necesidades. Y creo que esas son todas las preguntas que llegaron a la web. Y no sé si ahora en el chat tiene alguna persona más alguna pregunta. Sí, hay una pregunta por aquí. Vale, por cuestiones de tiempo nos tenemos que cerrar en un par de minutos, o sea que vamos a responder principalmente las que más digamos, van relacionadas con la charla de hoy, que es la gestión de cargas en este caso. Creo que había alguna charla o alguna pregunta, perdón, que hablaba un poco de Jordi Burdeus, que decía, a nivel de priorización y planificación de las sesiones, planificáis y medís y controláis la carga cognitiva y emocional de las tareas en un partido, ¿o solo medís la carga condicional?
Vale, a ver, a nivel carga cognitiva no lo podemos o no lo llevamos tan a cabo como quizá en algunas situaciones sí pueda haber. Yo he tenido la suerte de en el máster recibir clase de Tomás García Calvo, que él trabajaba mucho ese tipo de situaciones de control de carga cognitiva. Y la verdad le veo mucha utilidad y creo que es de mucha utilidad en cuanto a, yo me he enfrentado a situaciones de un descenso o situaciones de tener alto estrés por estar arriba. Entonces, pues al final, esas situaciones sí que es cierto que se deberían controlar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues al final es complicado decirle a una jugadora, añadirle una pregunta que le pueda condicionar a la hora de generar una actitud o no. Es decir, ¿te has divertido en la sesión? Pues a lo mejor si no se ha divertido es peor que si se ha divertido. Si se ha divertido, perfecto, me he divertido. Pero si no se ha divertido, pues no. A nivel carga cognitiva, lo que sí que hacemos es incluir situaciones reales que se puedan dar en el partido. Es decir, situaciones de aspecto mental, como voy perdiendo el partido, voy una menos en el partido, voy ganando el partido y tengo que aguantar el balón, tengo que subir, no tengo que subir. Ese tipo de cosas sí que las trabajamos. ¿Cómo la controlamos? La única manera es en el previo a la sesión, como habéis visto, donde metemos el estrés y el estado de ánimo. Vale, perfecto. Vale, si por cuestiones de tiempo lamentamos no poder responder todas las preguntas. Dale si quieres una o dos más. No hay Vas bien problema. de tiempo, José, sí. Sí, no te preocupes. Vale, pues venga, respondemos si quieres. A ver, déjame mirar aquí. No verás, que había que una interesante. Vale, creo que había una, en cuanto a lo que comentaste antes del RIR, en cuanto a RIR a la fuerza, ¿no crees que es un CE demasiado alto, un 8/10? ¿No se podría hacer un CE más bajo y un trabajo de fuerza explosivo y potencia, por ejemplo? Sí, a ver, era simplemente un valor ejemplo para hacernos una idea de lo que era el RIR, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, prefiero trabajar con pocas repeticiones, máximo de 6 repeticiones, y ya ir añadiendo o quitando series en función del objetivo. Es cierto que, por ejemplo, una jugadora que quiera trabajar en más fuerza por su perfil de fuerza-velocidad, como digo, sí que le metería cargas altas, máximo 70% quizás. Porque al final, pues el 80% se lo vas a poder meter en un día donde vaya a tener 3-4 días después para poder recuperar. Vale. Pero, pues como digo, pues en función de esa curva trabajaría en 70%, 40-60 para trabajar esa potencia, o en un 30% si quiero mejorar esa velocidad, con lastres, con lanzamiento de balón medicinal, con saltos, etcétera. Vale, y cerramos si quieres con esta, que me parece interesante. ¿Existe una correlación entre una sesión de resistencia general y poder evaluarlas con un RPE? ¿Y qué otras herramientas podemos utilizar para evaluar la carga de entrenamiento? Va muy en relación con lo que hablabas antes, creo. Vale, en plan, la pregunta quiere decir si tiene relación el trabajo de resistencia con el RPE, ¿no? Algo Sí, así. entiendo que sí. Vale, a ver, sí que es cierto que hay investigaciones que sí nos dicen que se relaciona mucho la distancia total recorrida con el RPE. ¿Esto es aplicable al día a día? Pues lógicamente el RPE no va a sustituir un GPS, porque al final sí, puede ser que tenga un 8, pero puede que sea un 8 porque le has puesto un circuito condicional con un montón de saltos, un montón de peso y un montón de sprints. Entonces, pues al final lo cierto es que deberíamos separar un poco eso. Sí que es cierto que hay algunas investigaciones que dicen que sí tiene relación, pero bueno, pues al final hay que ver un poco los recursos con los que disponemos y a partir de ahí ir trabajando. Yo desde el momento que he tenido GPS no he dejado de lado esto, pero sí que es cierto que le he prestado más atención al GPS que a la percepción de esfuerzo, por ejemplo. Le he dedicado más tiempo porque al final esa información es una información objetiva que te dice realmente lo que hace la jugadora y cómo está la jugadora, antes que un RPE donde la jugadora te puede decir, oye, pues voy a poner un 2 porque a lo mejor así el entrenador piensa que no me canso tanto y a lo mejor me pone de inicio. Entonces, pues hay que jugar un poco con eso. Sí que es cierto que hay varias formas más de controlar esa carga, como hemos dicho ahí, y respecto a la carga interna. La frecuencia cardíaca también es otro aspecto que no hemos tratado aquí porque yo no he podido trabajarlo, por eso no lo he expuesto tanto, pero que también se puede controlar. Sí que es cierto que tiene una limitación, que es que, bueno, al final los latidos que se producen con una tarea, hasta 40 segundos, un minuto, no se producen y no es real de lo que está suponiendo la tarea. Es decir, tú puedes empezar una tarea, empezar en 80 pulsaciones y que al minuto estés en 160 pulsaciones. Entonces, ese minuto no es real de la tarea.
Entonces, pues tiene bastantes limitaciones esas cosas, pero bueno, a nivel falta de recursos, por así decir, sería este ERP con tecnología, y a nivel recursos yo usaría GPS. Perfecto. Vale, pues vamos a cerrar ahí la charla, como decía, por cuestiones de tiempo. Esta era la idea, era un poco hacer una charla un poco más corta, un poco más de actualización. Así que nada, solo me cerrar con un par de cosas. Primero de todo, darte las gracias, Pepe, por la charla de hoy. Creo que ha sido muy ilustrativa, sobre todo por una temática que es bastante compleja, sobre todo para la gente que está más en fútbol amateur o que no tiene tantos recursos, y creo que has dado bastantes tips o bastantes consejos a la hora de trabajar con este tipo de cosas en fútbol más con menos recursos en este caso. Y por otro lado, pues a la gente que se ha quedado con dudas o tiene más ganas de aprender o de mantenerse informado, pues tenéis más información en nuestra web, efficientfootball.com. Ahí tenéis un montón de recursos a nivel tanto publicados de blog como de vídeos en el canal de YouTube, así como también un poco más estructurado y no más complejo, pero sí más estructurado y más en profundidad en los cursos que tenemos de preparación física y de táctica. En este caso se iría más a la preparación física, que es donde hablamos un poco más en profundidad de cómo estructurar el microciclo, de cómo estructurar una temporada, de cómo estructurar a nivel individual el jugador, y es un poco donde trabajamos un poquito a nivel de este tipo de metodologías. Lo dicho, me queda cerrar solamente con el tema del Excel. Si los que quieren tener un poco el Excel de Pepe, en este caso de José, podéis escribirlo a través del email nuestro y os hacemos llegar el Excel en este caso, con el enlace de compra, ¿vale? Y con el precio de este mismo. Y nada, por último, nada, dar las gracias a todos los que os conectasteis hoy, que fuimos casi unos 160, 155 aproximadamente. Es un orgullo para nosotros un poco empezar con este tipo de iniciativas en este año, que va un poco encaminado de la mano de la formación que tenemos en Efficient Football, y espero que os haya sido de ayuda y hayáis sacado un contenido práctico para esta temporada que se viene. Así que nada, un saludo a todos, buenas noches y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Venga. Chao, chao. Chao.